Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de formación ética de esta semana. En esta oportunidad vamos a estudiar las normas jurídicas. Estas características de las normas jurídicas las habíamos dejado exclusivamente para esta clase. Nosotros anteriormente estuvimos estudiando que siempre existieron normas. Toda la vida existieron normas y que las normas rigen y son reglas que rigen nuestra vida. ¿Sí? Y básicamente esta capacidad de darse normas es propia del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cultura. ¿Y qué es la cultura? Tiene que ver con un concepto complejo y podríamos decir que una cultura es el modo en que una sociedad o un grupo humano hace las cosas, trabaja, produce, edifica y tiene que ver con las creencias y las formas de comunicarse, relacionarse y expresarse. También dentro de la cultura está la capacidad de darse normas o reglas que van a regir el comportamiento de las personas. Entonces también recordemos que existían distintas clases de normas y para esta clase vamos a estudiar exclusivamente las normas jurídicas. Las normas jurídicas, como así ustedes pueden observar, están vinculadas, como pueden ver, con el símbolo de la justicia. Pueden observar, ¿sí? Además, los libros, filo, el martillo, que se tiene que ver con un juez, ¿sí? Y tienen distintas características. Estas características son que son heterónomas, que están escritas, coercitivas, externas, generales y territoriales. Vamos por la primera característica. Son heterónomas, o sea, que son impuestas a las personas por otros. En este caso, es el Estado a través de sus gobiernos. Por ejemplo, una norma, para ser jurídica, debe ser sancionada por una autoridad que haya recibido especialmente esa atribución. Por ejemplo, el Congreso Nacional. Ahora bien, son escritas. Como pueden observar, aquí existen libros, existen archivos donde se encuentran siempre todas las leyes. Además, son coercitivas, que significa que para su cumplimiento es obligatorio y debe ser impuesto por la fuerza pública. Por ejemplo, por la policía. Ahora bien, son externas. Eso quiere decir que debe cumplirse sin la opinión de las personas y no se tiene que tener en cuenta la opinión de las personas. Entonces, ahora bien, si hay algún tipo de inconveniente con la aplicación de esa ley porque vemos que provoca alguna violación de algún tipo de derecho, se lleva a la autoridad para que ésta se cuestione y se analice. Muchas veces sucede que algunas leyes dejan de ser modernas en algún punto de vista, entonces se analizan, pero se lo lleva a analizar a distintas autoridades. Vamos a la otra característica, generales. Salvo en excepciones, se aplican a categorías determinadas de personas, por ejemplo, a los jubilados, los empleados públicos, etc. Pero siempre son generales. Ahora bien, son territoriales. Quiere decir que las leyes se consideran en un territorio o en un estado, que están vinculadas con la soberanía. Y en algunos casos, por ejemplo, tenemos las leyes de Argentina, las leyes de Chile, las leyes de Estados Unidos, las leyes de Brasil. Cada país tiene sus propias leyes. Ahora bien, en algunos casos existen ciertos acuerdos en determinados países para que todos puedan cumplir las normas generales. Ahora bien, ¿cómo se originan las normas jurídicas? En el caso de las leyes nacionales, son los diputados y los senadores los encargados de proyectar, debatir y sancionar las leyes como representantes del pueblo. Ellos reciben lo que la sociedad expresa respecto a asuntos y conductas determinadas y elaboran proyectos en función a ello. Algunos proyectos los suelen elaborar el Poder Ejecutivo o son impulsados por la ciudadanía, en algunos casos. Ahora bien, la ciudadanía o algunos grupos de poder expresan demandas por medio de manifestaciones, petitorios o negociaciones con los grupos, los propios legisladores y con los integrantes de los partidos políticos. Por ejemplo, algo que tiene que ver con las nuevas normas jurídicas es algo que está muy en puesto el interés, es el tema de los derechos de la defensa de los animales. Eso se hacen proyectos de ley por medio de diversas organizaciones que son presentadas en el Congreso para que se generen algún tipo de sanción y cambien las determinadas cuestiones en relación al maltrato, por ejemplo, animal. Entonces, esto quiere decir que las normas jurídicas están en la sociedad y están dentro de nosotros mismos. Entonces,
dentro de la sociedad es la que va a crear y que va a ir cambiando y va a ir creando las leyes. Ahora bien, tenemos otra característica, que es el acatamiento de la norma jurídica. Por lo general, la ley tiene un acatamiento o una aceptación voluntaria por parte de la población. O sea que las personas piensan que es necesaria la existencia de esa ley y que sí o sí se tiene que respetar. Pero sin embargo, hay personas que aceptan esas leyes, pero sin embargo las violan, o sea, no las cumplen. Un ejemplo de eso es las leyes o todo lo que está vinculado con el tránsito. Por ejemplo, hay personas que cruzan el semáforo en rojo, saben que no tienen que cruzar, pero a veces cruzan y van violando determinadas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento propio de la sociedad. Y sino también, por ejemplo, aquí el ejemplo de la ley y de las nuevas organizaciones que se van dando por medio de esta pandemia actual. Hay un alto nivel de acatamiento, que quiere decir que si el Estado impone que no debemos salir por alguna cuestión sanitaria, hay personas que sí lo cumplen y lo aceptan, pero hay otras que no, sabiendo que ponen en riesgo la vida de los demás. Ahora bien, en algunos casos, sí, existe una obligación ética que está vinculada con el modo de cumplimiento, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que están vinculadas con la obligación ética que las personas saben que tienen que cumplirla para poder vivir mejor. Estas son otras características de las normas jurídicas. Más adelante vamos a estudiar otra de las características y vamos a estudiar la ley jurídica más importante de nuestro país, que tiene que ver con la Constitución, que es la reina, la más importante de todas estas normas. Por el momento dejamos aquí, los invito a realizar la lectura y nos vemos ante cualquier duda vía WhatsApp. Que tengan todos una buena semana.